Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por la vida de mi familia. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, en esta casa, Padre Celestial, reunidos una vez más como fuera hace unos ayeres, Señor mío, donde en la casa de mi querida abuela que está en tu presencia, Señor, nos congregábamos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor mío, porque a través de esta actividad del instituto que me permite, Señor mío, nos permites, Padre, unirnos una vez más en una casa, Señor, para invocar tu nombre, para aprender, Señor mío, un poco más, Padre, de lo que tú has hecho, Señor, de lo que has obrado a través de tu Santo Espíritu. Toma mi vida, Señor mío. Toma, Señor, el corazón de mis familiares, Señor mío. Abre su entendimiento, Padre Celestial, y que este conocimiento les sea útil y provechoso en su vida espiritual y también, Señor mío, en su vida, Padre, como familias nucleares, Señor, a mis tías, Padre, a mis primos, a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero que escuchen la palabra del Señor en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20. Si tienen su celular o su Biblia a la mano, bueno, pues pueden abrirlo ahí. Este es un versículo que ya hemos meditado en alguna otra ocasión y que pues casi debemos sabernos, ¿no? Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este versículo nos habla de el sustento que tenemos como iglesia, que es Jesucristo la roca, el fundamento, ¿no? Es lo que hablaron los profetas antes del Señor Jesús en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, y es lo que hablaron los apóstoles en el Nuevo Tiempo, en el Nuevo Testamento. Y este tema de la Reforma Protestante es parte de nuestra materia, que es historia de la Iglesia. Quise retomar el concepto de historia de la Iglesia para que ustedes lo conozcan. Dice que historia de la Iglesia es el estudio de los acontecimientos pasados que han sido recopilados, registrados y documentados en la formación de la Iglesia como institución y sobre todo como organismo espiritual. Entonces, bueno, mis hermanos y mis padres ya habían visto este concepto porque hay una tarea previa que di en la iglesia, ¿no? En la iglesia local. Entonces, para los que ahora lo están conociendo, historia de la iglesia nos va a hablar siempre de acontecimientos pasados, acontecimientos pasados. Porque hablar de acontecimientos futuros, ¿qué sería? Escatología, profecía, ¿sí? Profecía futura, porque hay profecía también que ya se cumplió, ¿sí? Entonces, escatología nos refiere al cumplimiento de los últimos tiempos, de la profecía de los últimos tiempos. Entonces, historia siempre va a ser acontecimientos pasados. Y también lo que vamos a considerar como historia son acontecimientos documentados. Sí o sí, en nuestra historia cristiana, todo acontecimiento que consideremos es documentado. El principal documento y primario que tenemos para historia de la iglesia cristiana, la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Pero hay otros documentos también que nos hablan de la formación de la iglesia. Y hay dos vertientes, la iglesia como institución y la iglesia como organismo espiritual, como cuerpo de Cristo, ¿sí? Son estas dos formas en las que la iglesia se va consolidando, se va construyendo, se va formando como institución y como organismo. Y en la iglesia cristiana nosotros tenemos estas dos formas. Está la parte institucional, ¿sí? La iglesia como una organización estructurada, formada, con una constitución, con un documento legal. Y está el organismo espiritual. ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿Quién es la iglesia del Señor? Nosotros. Es ese organismo espiritual, ¿verdad? Ese cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y dice Romanos 8, 9 al 10, ¿quién es la iglesia del Señor? Los que han recibido el Espíritu Santo. Así es.
Los que no tienen al Espíritu Santo no son de Cristo. Entonces, no son iglesia del Señor. Y a veces hay en las iglesias gente que no es iglesia de Cristo, que van a la iglesia como institución o como, más bien correctamente, de alguna forma decirlo, es van al templo, ¿sí? Se congregan institucionalmente o rutinariamente o por costumbre, pero no son iglesia de Cristo porque no han nacido de nuevo, no tienen verdaderamente la nueva vida, ¿no? Entonces, nosotros debemos ir viendo esa formación de la iglesia. Cuando estudiamos historia de la iglesia, vemos dos cosas. Contemplar la acción del Espíritu Santo y sus resultados e identificar la instrumentación de la doctrina. Ir viendo cómo el Espíritu Santo ha actuado en medio del pueblo de Dios. Porque Dios solo tiene un pueblo. Es el nuevo Israel. Romanos así lo dice. ¿Y quién es ese nuevo Israel? Los que han creído en Jesucristo, ¿sí? Pero también identificar la instrumentación de la doctrina. ¿Por qué una instrumentación? La doctrina ya fue dada por el Señor, ya fue hablada por el Señor, pero cómo se fue acomodando, estructurando, formando o ordenadamente de tal forma que hay un conjunto de principios, de preceptos, de puntos que nosotros llamamos doctrina. ¿Cómo se fue instrumentando? ¿Sí? ¿Cómo se fue instrumentando esos postulados de la fe cristiana? Entonces, cuando vamos viendo historia de la iglesia cristiana, vemos estas dos cosas: la obra del Espíritu Santo y doctrina. Particularmente en el tema que nos ocupa en esta noche es la iglesia reformada. Hay muchas formas de dividir la historia de la iglesia, a través de periodos, a través de los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis, ¿sí? Nosotros en nuestro estudio del instituto, de la materia, vimos esta línea del tiempo, que inicia con la iglesia apostólica, sigue con la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada y la iglesia moderna. Esta solo es una forma de estructurar la historia de la iglesia. Hay muchas otras. Después puede haber iglesia contemporánea, ¿no? Hay algunos autores que así lo dicen, ¿no? Y ya es la iglesia de nuestros tiempos, ¿no? Pero vamos a poner nuestra atención ahora en la iglesia reformada. No sin antes considerar, esta es otra forma, ¿no? Que les decía, los mensajes a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, es otra forma de división, ¿no? La iglesia apostólica, ¿a qué mensaje de Jesucristo a las iglesias en Asia corresponde? Bueno, según esta división, Éfeso le corresponde a la iglesia apostólica, ¿no? Porque es esa iglesia que amó al Señor, ¿verdad? Con entrega, con dedicación, y así, ¿verdad? Se van viendo los 7 mensajes, las 7 iglesias. En el periodo de la Reforma Protestante corresponde la iglesia de Sardis, que si nosotros abrimos la Biblia en Apocalipsis, en sus primeros capítulos, vemos que la iglesia de Sardis, fíjense que dice Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis era una iglesia que trabajaba, que hacía cosas, pero que realmente no tenía vida. Y vamos a ver si la iglesia protestante, reformada protestante, concuerda con estas características de trabajar y realmente estar muerto,
¿no? O más bien la iglesia previa a la Reforma Protestante, porque vean cómo la Reforma hay un parteaguas, ¿no? Es el periodo previo a la Reforma, Sardis, y luego comienza la iglesia de la Odisea, o también puede ser Filadelfia, ¿no? Tiatira. Eso es una forma, ¿no? Es una forma. Pero quiero que enfoquemos nuestra atención ahora en lo que hemos leído de Sardis, ¿sí? Esa iglesia que trabaja, pero realmente no tiene vida, ¿sí? Esa iglesia que trabaja y realmente no tiene vida. ¿Por qué? Porque en la Edad Media había una iglesia que estaba en oscuridad, una iglesia que estaba de momento velada, cegada, intelectual y espiritualmente. Y bueno, culturalmente, pues la población era analfabeta, la mayoría de la gente era analfabeta, no tenían educación, y si acaso había educación solamente era para ciertos estratos sociales como la nobleza, ¿no? La gente rica, pero también los clérigos, que eran los que trabajaban en las iglesias, ¿no? Y la Edad Media, la iglesia estaba controlada por lo que ahora nosotros llamamos Iglesia Católica, ¿sí? A lo largo de la historia de la iglesia, nosotros vemos que la iglesia que ahora nosotros llamamos como católica era la iglesia cristiana en un inicio, ¿sí? De ser la iglesia perseguida por el Imperio Romano, pasó a ser la iglesia imperial con Constantino, ¿sí? Constantino decreta que la religión cristiana sea la religión oficial de todo el Imperio Romano, ¿sí? Y en ese momento es cuando viene un bonito periodo para la iglesia cristiana, porque ya nadie los persigue, porque empiezan a tener recursos del Estado, y el imperio les empieza a designar una parte del dinero, de la riqueza, para que trabajen, ¿sí? Les permiten que reciban donaciones, y es en la iglesia imperial donde empiezan a construir templos, porque es el Estado el que dice, bueno, que tengan un lugar donde se congreguen, donde se reúnan y hagan lo que tienen que hacer. Y se empiezan a construir templos, ¿no? Fíjense qué interesante. Ustedes se habían preguntado, familia, ¿en qué momento empezamos a construir templos, las iglesias? Bueno, fue en la iglesia imperial, ¿sí? Este momento de auge, de resplandor de la iglesia cristiana. Había recursos. El Estado mismo les daba los terrenos, ¿no? Entonces, era un momento hermoso, bonito, precioso, ¿no? Para la iglesia, de cierto modo. Pero como siempre en el ser humano, la comodidad trae a veces consecuencias negativas, lo mismo pasó con la iglesia. Porque entonces empezó a contaminar. Al ser el cristianismo la religión oficial, entonces se permitía cualquiera que no fuera nacido de nuevo. Entonces, aquí vemos la institución, la iglesia como institución. Tienen dinero, tienen riquezas, tienen propiedades, construyen templos, tienen algo que los define como iglesia, institución. Pero también se perdió lo más importante, el organismo espiritual, el cuerpo del Señor, que verdaderamente la gente naciera. Entonces, esto trajo oscuridad a la iglesia, y es esta época, la Edad Media. Los hombres empiezan a tomar control y poder sobre las cosas que debieron haber sido las cosas de Dios. Es aquí donde los hombres empiezan a querer llamarse los padres de la iglesia, los papas. Es aquí donde aparecen los papas. Y los papas dicen, bueno, en el nombre de Dios tenemos que tener control por sobre todas las cosas. Y no solo sobre la iglesia, tenemos que tener control sobre las naciones. Y hacían lo que querían con los reyes de sus épocas, ¿no? Había oscuridad total. La iglesia empezó a perder su sentido. La iglesia comenzó a perder su enfoque, su misión, ¿sí? Se empezó a perder, hermanos, familia.
oscuridad total. Entonces, en medio de esto, viene la obra del Espíritu Santo y va a suceder algo maravilloso, que es la iglesia reformada. El Espíritu ha de obrar, de trabajar, de despertar el corazón de algunos hombres en ciertos países que volvieron a las Escrituras. Porque antes solo era, y bueno, todavía ahora lo que llamamos Iglesia Católica, así es, ¿verdad? Solamente hacían lo que el Papa decía. Lo que el Papa ordenaba, lo que el sacerdote declaraba, entonces eso se hacía, ¿sí? Entonces fíjense cómo en un periodo donde los papas y los sacerdotes y los padres tenían el control, la iglesia empezó a decaer un poco en sus recursos, en las ofrendas que daba la gente. Entonces se les ocurre una forma de que haya otra vez ingresos y declaran las indulgencias. Estaban construyendo en ese entonces, estaban embelleciendo, ¿no? Restaurando la Basílica de San Pedro en Roma, ¿sí? Entonces dijeron, pues necesitamos recursos de algún lado. Entonces hacen y establecen lo que son las indulgencias. Y dicen, bueno, pues vamos a esparcirlo, ¿no? Y a casi ofertar el reino de Dios, el reino de los cielos, pero que haya recurso, que paguen, que den, ¿no? Y ante esta actividad hubo hombres que dijeron, no puede ser así, ¿no? Pero antes de eso, ya me estoy adelantando un poquito, ¿qué sucedió? ¿Qué dio paso a la reforma protestante? Son esas fuerzas rectoras para la reforma. Hubo avances científicos que permitieron un cambio de pensamiento, un despertar intelectual, ¿sí? Antes solamente la iglesia decía qué era la ciencia, ¿no? Decía cómo tenía que pensar el hombre, la humanidad, ¿no? No había difusión. Entonces, la imprenta de Gutenberg fue un invento innovador y algo que permitió la propagación de información, ¿no? El Renacimiento también fue algo que influyó en la teología de la Reforma Protestante, ¿no? O para que hubiera Reforma Protestante, más bien. El Renacimiento es este volver a los inicios de la cultura griega, de la cultura romana, ¿sí? Y en sus respectivos países, pues a través del arte, a través del pensamiento político, a través del pensamiento filosófico, dijeron, volvamos a poner al hombre en el centro, porque estamos poniendo muchas otras cosas en el centro menos al hombre. Y el Renacimiento eso es, que el hombre quede en el centro. Entonces, fíjense, con todo lo que es la iglesia romana, católica romana, y con todo el pensamiento renacentista, pues el cristianismo tenía que emerger, tenía que sobresalir en medio de esta lucha, ¿sí? Y es aquí donde hombres como Erasmo de Rotterdam empiezan a hablar en contra de las prácticas corruptas de la Iglesia Católica Romana. Erasmo de Rotterdam, él fue católico. Él perteneció siempre a la Iglesia Católica, él no es parte de la Iglesia protestante reformada, ¿no? Pero sí señaló dentro de la Iglesia Católica lo que estaba mal, los abusos, ¿no? Y también tomamos como una contribución importante la traducción que hace del Nuevo Testamento en griego. Él contribuye a esa parte, ¿no? De traducir el Nuevo Testamento al inglés, ¿no? Él trabajó en Holanda en el siglo XV y estuvo dentro de la Iglesia Católica siendo una voz, ¿no? Pero no se separó de la iglesia, como sí lo hicieron algunos otros hombres que vamos a ver. La reforma en Alemania. La reforma en Alemania es el parteaguas, es
el principal momento, lugar donde va a explotar, a hacer boom, la Reforma Protestante, ¿sí? La venta de indulgencias se da aquí en el Imperio Romano por una estrategia política, que no quiero ahondar en eso, pero tengámoslo en cuenta, una estrategia política. A la Reforma Protestante le van a ayudar mucho los movimientos políticos, mucho le van a ayudar. Entonces, en Alemania empiezan con las ventas de indulgencias a todo lo que da. Así como vemos a los vendedores ambulantes, enviaron a sacerdotes, a gente, a padres, que vendieran en las calles así, indulgencias, que se vendieran, ¿no? Es aquí cuando un hombre que conocemos todos, Martín Lutero, señala que las indulgencias no son de acuerdo a la Biblia. El testimonio de Martín Lutero de verdad es increíble y nos llena a nosotros de ánimo porque como Martín Lutero nosotros somos lectores de la palabra de Dios. Quiero pensar que somos lectores de la palabra de Dios, pero a veces leemos la palabra de Dios de forma superficial, no entendemos. Y la Iglesia Católica eso hacía. Los monjes católicos romanos eso hacían. Martín Lutero era un monje católico que estudiaba la Biblia, pues era maestro en la Universidad de Wittenberg, ¿sí? Enseñaba la carta a los romanos, enseñaba los evangelios, ¿sí? Él estudiaba, pero no se había metido a profundizar qué decía esa carta a los romanos. Entonces dice su testimonio y su historia que leyendo Romanos 1, 16 y 17, donde dice que el evangelio es poder, despierta en él un fuego, una llama para hablar en contra de todo lo que había visto. En una ocasión visita Roma y ve cómo pues los sacerdotes vivían sin ninguna separación, sin ninguna distinción, como cualquier mundano, ¿sí? Entonces, Martín Lutero empieza a ser este exponente de la Reforma. Y siempre asociamos Reforma Protestante con Martín Lutero, ¿no? Siempre Reforma Protestante, Martín Lutero. Y sí, fue el principal exponente, pero hubo otros hombres. Martín Lutero escribe 95 enunciados, 95 líneas, 95 frases que llamamos 95 tesis. Él se las da a sus alumnos, las empieza a compartir con sus alumnos. Pensamos y creemos que las clavó en la puerta, ¿no?, de la Universidad de Wittenberg, pero hay historiadores que dicen que no es así, que realmente sus alumnos, interesados en que el pueblo supiera lo que su maestro les había dado, son los quienes la clavan. No importa quién las clavó, lo importante es su contenido. En su contenido hablaban de la supremacía de la palabra de Dios, que Cristo es el único medio para la salvación, que Cristo es el único que lleva a Dios el Padre, que no había un pago que hacer. Entonces, muchas otras cosas, ¿no? Que las indulgencias son antibíblicas, muchas otras cosas, ¿sí? Y ante estas tesis, ante estos enunciados, el Papa declara en un documento que se le llama bula. Bula es un documento oficial del Papa, que Martín Lutero está mal, que Martín Lutero blasfema contra la iglesia, ¿no? Habla en contra de la iglesia de Cristo, del Señor, ¿no? Habla en contra de lo que Dios ha permitido. ¿Y Martín Lutero qué hace con esta bula? Él sale y públicamente la quema, se deshace de ella, ¿no? Martín Lutero pasó por diferentes juicios, pasó persecución, encontró refugio en un castillo, ¿no? Y en la dieta de Worms, que es donde le hacen este tipo juicio a él dice estas palabras que tenemos aquí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Le decían, retráctate de lo que has dicho, retráctate de que has hablado en contra de nuestra iglesia. Y él dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Aquí estoy. Si tengo que morir,
que muera. Si tengo que perecer, que perezca. No puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Nosotros tenemos que tener una vida cautiva de la palabra de Dios, pero de verdad. Como les digo, hubo otros hombres en sus respectivos países que, influenciados con el pensamiento de Lutero, también quisieron obrar y trabajar. En Francia, Juan Calvino también empezó a hablar en contra de las indulgencias, a hablar que Cristo solo salva, a hablar que Cristo en la cruz es el medio para llegar al Padre. Ulrico Zwinglio en Suiza también trabaja para que las iglesias tengan de verdad una vida espiritual, que haya un cambio en sus vidas, que haya una nueva vida en la iglesia, dejando de lado la institucionalidad. En otros países como Inglaterra y Escocia, el Reino Unido, ¿sí?, es este conjunto de países que componen Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte y otras islas. Esto es el Reino Unido. Tenemos ahí su bandera. En Inglaterra se da lo que conocemos como el anglicanismo. Se establece la iglesia anglicana a través de una historia muy curiosa de un rey que quería divorciarse de su esposa. La Iglesia Católica evidentemente rechazaba el divorcio, entonces no lo dejan. Y este rey dice, bueno, pues entonces yo voy a establecer mi iglesia, y establece la iglesia anglicana. Anglicana que viene de inglés, ¿no? Propio de inglés. Pero no es lo importante lo que hizo ese rey, sino los hombres que trabajaron en el establecimiento de esa iglesia, como Juan Wycliffe o Thomas Cranmer. Fíjense lo que hicieron en la iglesia anglicana. La Biblia la toman como esa máxima autoridad. Rechazan la transubstanciación, que es lo que en la iglesia católica, en el acto de la cena del Señor, de la Santa Cena, dicen que el cuerpo de Cristo, no ese pan, esa oblea, se transforma, se convierte en el cuerpo de Cristo, que ese vino, al consagrarlo, se transforma en la sangre de Cristo. Esa es la transubstanciación. Entonces ellos dijeron, no, eso no es bíblico, lo rechazamos. Hacen sus servicios en inglés, ¿no? Empiezan a tomar ya una estructura eclesial conforme a su nación. En lugar de latín, exactamente, que era lo que había en la Iglesia Católica Romana. Empiezan a promover que se estudie la Biblia. Antes, ¿no? O sea, la Iglesia Católica solamente los clérigos, ¿no? Y era el latín, no tenían acceso, sí, el latín, exactamente. Pero aquí empiezan a ver traducciones de la Biblia y que la estudien, exactamente. Establecen un libro para el orden del culto público. Este es el que estableció Thomas Cranmer. Establece ese libro, da una estructura al culto, da una estructura, bueno, hacemos esta oración, cantamos esto, la cena del Señor se va a tomar en cierto momento, ¿no? Una estructura. Fíjense cómo la iglesia va tomando forma, ¿no? Va tomando forma. Los bautistas provienen de ellos, de la iglesia anglicana. Ya los bautistas en Estados Unidos, de anglicanos que fueron a Estados Unidos, ahí establecen la iglesia bautista. Por su parte, también en el Reino Unido, pero en Escocia, Juan Knox establece la iglesia presbiteriana. Los presbiterianos vienen de Escocia. De Estados Unidos, claro, nosotros aquí ya llegaron de Estados Unidos, pero a Estados Unidos llegaron de Escocia, ¿no? Y Juan Knox también, su testimonio es hermoso, hermano, familia, porque él fue un hombre muy valiente. Literalmente hasta en su, cuando murió, ¿no? En su lápida, en su epitafio ponen, aquí descansa un hombre de valor. Y él fue de verdad un hombre valiente, no le importó morir. Y con él vemos una iglesia ya gobernada en comunidad, ¿no?
La iglesia presbiteriana se caracteriza por estar distribuida en presbiterios, ¿no? Presbíteros son los que son esa comunidad, esa asamblea, ¿no? Que organizan, que ordenan a la iglesia. Es este gobierno a través de representantes ancianos, ¿no? Fíjense cómo la iglesia protestante se ramificó. De esta forma se esparció el evangelio. Así como a la iglesia apostólica la persecución le sirvió para esparcirse, así a la iglesia reformada la ramificación en tantas denominaciones permitió que el evangelio se esparciera. Las denominaciones que hoy conocemos, las denominaciones que hoy tenemos, ¿sí?, permiten eso, el esparcimiento de la palabra de Dios. Todos somos cristianos evangélicos. Las discrepancias son en prácticas. Ustedes hacen esto de tal forma, nosotros lo hacemos de esta forma, pero todos creemos que Cristo es el Salvador. Creemos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y es la inspiración suprema. Creemos en el Espíritu Santo como el divino consolador, ¿sí? Todo esto lo tenemos en común. Entonces, fíjense cómo se ramifica, ¿no? De la iglesia católica romana toma su rumbo, ¿no? Ellos se siguen en su actividad, pero la protestante toma el camino del Señor, porque vuelven a la Escritura, ¿no? Los luteranos, ellos continúan. Bueno, hay otros que se llaman pietistas y también en alguna clase de un domingo los estudiamos, ¿no? Estos pietistas que buscaban que la palabra de Dios se estableciera en las colonias. Por ejemplo, nosotros que somos una familia cristiana, que empecemos con nuestro vecino, ¿no? Y con el de frente y con así. Los pietistas se caracterizaban por eso. Que si tú eres cristiano, empieza con tu vecino. Así, ¿no? En breve. Los anabaptistas, que eran rebautizadores. Los anabaptistas decían, a ver, hay un bautismo católico romano de niños, ¿no?, con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Los niños que fueron bautizados no tenían conciencia, no tenían conocimiento, no sabían, no tomaron la decisión de ser bautizados. Entonces nosotros vamos a bautizarlos ahora sí con el conocimiento y con la razón de la fe que es en Cristo el Señor, ¿no? Entonces, anabautistas es eso, rebautizadores, ¿no? Y vienen también de este protestantismo, ¿no? Fíjense cómo de los anabautistas, no sé si alcancen a ver, vienen los evangélicos y los pentecosteses o pentecostales, ¿no? Ya ellos son más después, ¿no? Los pentecosteses son ya más del siglo XIX, ¿no? Principios del XVIII, ¿no? Entonces, y luego ya nosotros hacemos una distinción, ¿verdad, mamá? Pentecosteses y pentecostales nosotros así lo aprendimos, son diferentes, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ha ramificado tanto el evangelio. Bueno, está muy clarito, ¿no? Pero del anglicanismo, aquí están los bautistas, como les decía, también están los adventistas, los metodistas, ¿sí? Y del calvinismo provienen también los presbiterianos, O sea ¿no? que con diferente rama, pero su ideología la sacaron todos ellos por ejemplo, del anglicanismo. Sí, sí, y todos surgen del pensamiento protestante, de reforma protestante, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Que la reforma protestante no es un hombre, no es Martín Lutero, ¿sí? Ni tampoco son las 5 solas que ahorita vamos a mencionar. La reforma protestante fue todo un movimiento que involucró a muchos hombres, muchos países y por diferentes tiempos, sí. Es más, es muchísimo más, sí. Y se establecen, bueno, se pueden obtener ciertos principios, ¿no? Principios de una religión reformada, de un pensamiento reformado. Que la religión, ¿sí?, esa ligadura que tenemos con Dios,
¿sí? A veces tenemos un pensamiento negativo de religión, no ser religiosos, ¿no? Y estoy de acuerdo, porque a veces ser religiosos nos lleva a ser muy formales, nos lleva a ser muy separados de la comunidad, ¿no? Pero religión significa esa ligadura que tenemos con Dios, que tenemos con Cristo. Entonces, sí somos Pero que te religiosos, eligen, ¿no? Como sí, ser humano. sí somos religiosos, ¿no? Sí, Entonces, nuestra religión, nuestra ligadura con Dios debe ser bíblica, 100%, ¿sí? Basada en la palabra del Señor. Debe ser racional, entender lo que oramos, entender lo que cantamos. En la Edad Media no había ese entendimiento. Hacían lo que les decían, nada más, sin saber si era bueno o era malo, sin saber si era bíblico o no, ¿no? Pero nosotros tenemos al Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad pone en nosotros los pensamientos, los sentimientos para ser racionales, ¿sí? Nuestra unión con Dios debe ser personal, verdaderamente un cambio en nuestra vida, una relación tú y yo con Dios. Nuestra unión con el Señor debe ser 100% espiritual. Andar en el Espíritu, andar en esa novedad de vida que nos hace tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nuestra unión, bueno, otro principio que se toma de este pensamiento reformado es nacional, ¿sí? Cada país estableció su iglesia cristiana, ¿sí? Nosotros en México tenemos un modo, un tipo de ser iglesia cristiana, ¿no? Y aquí en México tenemos ya en una iglesia moderna o contemporánea, tenemos la formación de iglesias como lo es la ICIAR, como lo es el MIEPI, como lo es la ICIPAR, como es, bueno, otras iglesias que también han desviado su camino, su rumbo y su enfoque, como la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Pero sí, entonces nosotros tenemos que ver cómo es el contexto de la iglesia cristiana en México, en Latinoamérica, ¿sí? Porque tenemos comunes con Colombia, con Brasil, con Argentina, por ser latinoamericanos, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa formación de nuestra iglesia según nuestro país. ¿Cómo se formó la doctrina? Bueno, se llegó a la conclusión que la autoridad máxima eran las escrituras. Se formó se consolidó una iglesia, ¿no? Se constituyó como un reflejo de los principios bíblicos, ¿no? Dijeron, bueno, ¿cómo vamos a establecerlo? ¿Cómo fue en hechos? ¿No? Se volvió a la predicación del arrepentimiento, a la enseñanza, y aquí es precioso porque aquí es cuando se empieza a enseñar a los niños, donde se establece una escuela dominical, es este tiempo, ¿no? También donde se establece una forma de que los niños también aprendan de la palabra de Dios y la cena del Señor como símbolo. Como símbolo, aquí se reafirma lo mismo que ya llevaban los apóstoles, ¿sí? Es lo que vuelven a retomar como la institución de la cena del Señor, como símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso leímos Efesios 2:20, porque el fundamento de nuestra iglesia es Jesucristo, lo que predicaron los apóstoles y lo que hablaron los profetas. Las 5 solas es un resumen de la Reforma Protestante. No son las 5 solas de las 95 tesis de Lutero, no son las 5 solas de Lutero, no. Son 5 ideas que nos ayudan a resumir la doctrina, la enseñanza de todo este movimiento de la Reforma Protestante, de todas las conclusiones a las que llegaron, ¿sí? Y las podemos decir, ¿verdad? Las 5. Solo Escritura,
solo Cristo, solo gracia, solo la fe y solo la gloria de Dios al Padre Celestial. Entonces, estos 5 postulados, principios, estas 5 solas, resumen todo lo que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este tiempo, en este periodo, por medio de hombres y mujeres también, ¿sí? Pero son más los hombres. Sí, Lutero es el principal exponente de la Reforma, pero hubo otros. Ya los vimos muy brevemente. El legado histórico de la Reforma fortalece nuestra convicción en la inspiración, autoridad, utilidad y propósito de las Escrituras. Así que estudiémosla y analicemos todo. Veamos cómo el Espíritu Santo nos va guiando, ¿no? O sea, de verdad, yo creo que el Señor nos ha ido llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. La obra dinámica, incesante y poderosa del Espíritu Santo tiene un lugar muy importante en la Reforma protestante. Llevó a las personas a ese encuentro personal con Cristo. Lleva a las personas a una relación profunda con Dios en fe y práctica cristiana. Seamos prácticos de la palabra de Dios y reafirma los principios bíblicos en los corazones en medio de sociedades envueltas en tinieblas. Nosotros también vivimos en tiempos de tinieblas, en tiempos oscuros. Así que la palabra de Dios ha de alumbrar en nuestros corazones como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo nuestro Señor, aparezca. Amén, aleluya. La Reforma protestante no es el fin, sino el comienzo de la búsqueda de Dios a través de su palabra. En una constante evaluación de las enseñanzas y de las prácticas cristianas. Nuestro instructor nos hacía una pregunta. Fíjense cómo hemos crecido como iglesia, ¿no? Y yo añadiría, ¿nosotros somos la iglesia moderna, contemporánea? ¿O todavía nos quedamos en la iglesia de la Reforma protestante? Porque después hubo otras cosas. Después hubo otros sucesos, otros acontecimientos que igual el Espíritu Santo permitió y actuó. Todo esto que hemos visto de la Reforma Protestante, ¿cómo nos parece? Bonito, precioso. Gloria a Dios por esos hombres que despertaron, ¿verdad? Que formaron, establecieron un culto, ¿no? Nosotros, bueno, ahora que estamos en la iglesia, ¿verdad? Interdenominacional, pues percibimos que nuestra iglesia tiene estos fundamentos, ¿verdad? Estamos divididos en presbiterios, ¿no? Hay una asamblea de hermanos que de alguna forma toman las decisiones, ¿verdad? Nos parecemos a los bautistas en nuestros himnos, ¿no? En nuestra forma cultural, pero oramos como pentecosteses, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas de la Reforma protestante. Pero, ¿qué el Señor nos ha dado? Porque después de la Reforma protestante, déjenme decirles que vino otro tiempo de pasividad. Después la iglesia empezó a ser fría, empezó a ser rutinaria, empezó a ser formal, muy formalista. No, el protocolo dice así, que el culto debe ser así y la regla es así y establece aquí el lineamiento que no puedes hacer esto, que tienes que hacer esto. Bien cuadrados. Entonces es aquí donde después el Espíritu Santo en el siglo XIX ha de venir con poder. Vienen los grandes avivamientos en la historia de la iglesia cristiana. Y es aquí donde aparece el movimiento pentecostés o ya después el pentecostalismo, ¿no? Pero entonces, nosotros, ¿cómo hemos de esperar ese avivamiento? ¿Cómo va a actuar el Espíritu Santo en este tiempo? Emilio, Enoc, Tabita. Digo nosotros porque somos jóvenes, ¿no? Somos una nueva generación, ¿no?
¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en la iglesia por medio de tu vida? Por medio de tu vida, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué quieres trabajar para el Señor? Porque el Señor te dio algo especial. El Señor puso en ti algo maravilloso. Si no lo sabes todavía, pues te recomiendo que empieces a pedirle al Señor: Señor mío, ¿qué quieres que yo haga? Porque Él tiene un propósito para tu vida. Si tú eres de una forma, si tienes un corazón de tal modo, un carácter que a veces no concuerda siempre con los de los demás, si tienes una forma física, es porque el Señor así lo quiso. ¿Qué va a hacer el Señor a través de tu vida? Pídeselo al Señor, pregúntaselo al Señor. Y los adultos no están exentos de eso. ¿Qué el Señor va a hacer todavía contigo? ¿Qué va a hacer el Señor todavía contigo? En medio de donde tú vives, donde tú estás. ¿Qué gente quiere el Señor que alcance por medio de tu vida? Avivémonos. El Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros, pero también con nosotros, dándonos su consuelo, dándonos su ánimo, dándonos su fortaleza. Así que tomemos valor en la palabra del Señor. Tomemos valor en lo que Dios tiene para nosotros. Así que les invito a que oremos, a que pidamos al Señor su dirección, a que demos gracias a Dios por esta familia. De verdad yo le doy muchas gracias a Dios por esta actividad.